Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana. Mi nombre es Noemi Peña y a continuación nuestros titulares. Fuerte accidente en el área de Manchester. Aeropuerto de Aruba tuvo problemas en su aire acondicionado. Polémica una vez más en Colombia por la espada de Bolívar. Casos de COVID-19 siguen aumentando en México. Tremendos regalos asistentes recibieron en una fiesta. A esta hora le damos la bienvenida a todos los televidentes a nuestra emisión de Primera Plana, esperando que hayan tenido un viernes bendecido, preparándonos para un tremendo fin de semana. Como siempre, empezamos noticias locales. En esta ocasión con un accidente lamentable que ocurrió en el área de Manchester, en donde una dama al volante no dio la preferencia al otro conductor y esto condujo a esta situación. Ayer jueves en horas de la tarde en la cruzada de Manchester, una dama que venía manejando su vehículo Nissan March se subió a la cruzada por la parte norte de la vía y allí alcanzó a golpear un Kia Picanto que venía en dirección contraria. Posiblemente el conductor no puso atención en el tráfico y por eso causó este accidente. Debido al impacto, la dama que estaba manejando este vehículo resultó levemente herida con algunos dolores en su cuerpo. La policía se presentó, tomó los datos y la ambulancia también acudió al sitio y transportó a esta dama al hospital. Y ayer se registró una situación inesperada en el aeropuerto de Aruba debido a un problema en el sistema del aire acondicionado. Esto hizo que el aeropuerto no tuviera operaciones durante ciertas horas del día. Afortunadamente después se logró solucionar y esto hizo que todo volviera a la normalidad. Durante las primeras horas de la mañana de ayer, el aeropuerto de Aruba tuvo que lidiar con un sistema de refrigeración que no estaba funcionando correctamente, lo que provocó que las temperaturas dentro de las instalaciones cayeran por debajo del umbral de seguridad. El mal funcionamiento del sistema de refrigeración planteaba posibles efectos adversos, exponiendo a los pasajeros y al personal del aeropuerto a condiciones insalubres e inseguras debido a las temperaturas elevadas. Además, la presencia de agua condensada en los pisos de la terminal creó peligros resbaladizos, agravando los riesgos asociados con el mal funcionamiento. Como resultado, para garantizar una situación segura y saludable para los pasajeros y el personal, la dirección del aeropuerto decidió detener los procesos regulares del aeropuerto y cerrar la pista de este hasta que se pudiera reparar el sistema de refrigeración y se pudieran garantizar nuevamente las temperaturas normales en el interior del edificio. El aeropuerto fue cerrado a las 8:45 de la mañana, pero las operaciones se reiniciaron a las 12 del mediodía con los procesos de check-in y con los procesos y operación de la terminal y pista reiniciando a las 12:30 del mediodía. Se llevaron a cabo esfuerzos de reparación durante la noche del 17 al 18 de enero con el objetivo de solucionar una fuga menor en una de las tuberías del enfriador. Sin embargo, el proceso de reparación nocturna encontró una complicación técnica imprevista. Esto fue un desafío. Sin embargo, según lo que indicaron, la dirección del aeropuerto ofrece sus más sinceras disculpas por cualquier inconveniente experimentado por los viajeros, los usuarios del aeropuerto y el personal. Agradecemos sinceramente la paciencia y la colaboración demostrada por el personal del aeropuerto, las autoridades, todos los usuarios del aeropuerto y el Hyatt Place durante la mañana y la tarde. Y el ministro de Naturaleza, Urs Arens, durante su recién conferencia de prensa, dio detalles de lo que viene para el proyecto de Baki den Barrio. Durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo ayer jueves, el ministro Urs Arens estuvo hablando sobre la iniciativa Baki den Barrio. Obviamente que na Paduna, el último desarrollo na lo que se trata campaña nacional Limpi Limpi y específicamente actividad de Baki den Barrio, de la cual él hace parte de esta campaña nacional Limpi Limpi. El mandatario hizo un resumen de lo que fue durante este año 2023. Sin embargo, explicó que parte de la meta de la campaña nacional Limpi Limpi es concientizar a nuestra comunidad sobre el procesamiento responsable de los desperdicios. Por este motivo, durante el 2024 continuarán organizando Baki den Barrio una vez por mes en diferentes distritos o barrios. El miércoles de la semana pasada,
El mandatario se reunió con los diferentes socios para hacer evaluación y elegir los días para este 2024. Distritos y localidades que fueron elegidos fueron a base de la experiencia del año pasado, pero también los datos y la experiencia que se llevó a cabo para relatar el desperdicio que produjo y la gran cantidad de barrios y también familias que se beneficiaron. Es por ese motivo que a través del website www.limpi.aw podrán recibir toda la información, las fechas y los barrios que van a ser visitados en el 2024. En esta primera edición de este año se va a llevar a cabo el 27 de enero en el complejo deportivo Post Chiquito. Los horarios quedarán de la misma forma, 7 de la mañana a 11 de la mañana, así que prepárense y separen sus desperdicios de antemano. Y entre tanto, el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria tuvo una sesión para los empleados sobre el ChatGPT y las nuevas tecnologías. El día de ayer, los empleados del Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria de ASIM recibieron un taller una vez más por parte del señor Elton Lampe de Activated Power, la introducción sobre lo que se conoce como el potencial en ChatGPT y también desarrollando las nuevas tecnologías. De esta forma, todos los presentes, los trabajadores, el personal de ASIM logró recibir esta tremenda información por parte del señor Elton. En esta introducción sabemos que es importante toda la nueva tecnología y lo que se conoce como ChatGPT y todo lo que se ha llevado a cabo en las nuevas tecnologías. Es por ese motivo que todos los presentes recibieron tremenda información. Y en nuestra ronda internacional empezamos en Colombia, donde hoy la espada de Bolívar volvió a causar una nueva polémica. El gobierno comenzó un homenaje durante 2 días para conmemorar 50 años del momento en el que el M-19, movimiento al cual perteneció el presidente Gustavo Petro, incursionó a la Quinta de Bolívar para sacar ilegalmente las espadas. Las voces de rechazo no se hicieron esperar. El 17 de enero de 1974, el país se sorprendió con la desaparición de la espada de Bolívar que permanecía en la Quinta de Bolívar. Fue una acción perpetrada por el entonces grupo guerrillero M-19 para anunciar su aparición. Un grupo guerrillero al margen de la ley se robó la espada como un acto simbólico para hacer su presentación en público en Colombia. Desde ese momento, la espada de Bolívar hizo un largo recorrido que incluyó otros países para mantenerla oculta. Hoy, la espada de Bolívar vuelve a manos de todos los colombianos. Con la desmovilización de la guerrilla, tras alcanzar un acuerdo de paz en 1990, el símbolo patrio del Libertador fue devuelto al gobierno colombiano del entonces presidente César Gaviria. El símbolo del regreso del M-19 a la sociedad civil es esta espada. Y hoy, este símbolo nuevamente es noticia. Llegó a la Quinta de Bolívar, custodiada por la Guardia Presidencial. Hizo parte de los actos con los cuales se rindió homenaje a la primera acción subversiva del M-19, grupo al que perteneció el presidente Gustavo Petro y desde cuyo gobierno se considera que aquel acto no fue un robo, sino una recuperación. La espada de Bolívar viene a significar no solo la creación de este grupo, sino la creación de esta república. Esa espada transita nuestra historia durante 200 años. La espada regresa al país en el año 90 cuando el M-19 firma la paz. Unos hablarán del robo de la espada de Bolívar, efectivamente fue el robo de la espada de Bolívar, otros hablarán de sustracción, otros hablarán de recuperación y precisamente se trata de que en nuestro país empecemos a integrar distintas versiones. Para generales en retiro que enfrentaron al movimiento guerrillero, este evento es una apología al delito. El Consejo Gremial, que representa los gremios económicos más importantes de Colombia, calificó de imprecisas y sesgadas las conclusiones del Ministerio de Hacienda en las que se asegura que las ganancias de las empresas han disparado la inflación. Un nuevo choque entre el gobierno y el sector empresarial salió a la luz en los últimos días por cuenta de este documento del Ministerio de Hacienda que culpa a los empresarios por la inflación reciente. El informe dice:
Entre 2021 y 2022, las utilidades de las firmas han sido el factor que más ha aportado al aumento de la inflación, lo que estaría asociado principalmente a un mayor poder de mercado de las empresas luego de la pandemia. Según Minhacienda, lo anterior obedece principalmente a que las firmas aumentaron sus precios aprovechando un mayor poder de mercado, originando la reciente demanda de los hogares. La respuesta del Consejo Gremial tiene 21 reparos, el más llamativo. Es un error asignar esta responsabilidad a las empresas cuando son múltiples actores internos y externos los que tienen participación en la economía. Asimismo, es un error partir del supuesto de que estamos en un mercado oligopólico, en donde las empresas tienen el poder para fijar precios más que por una reducción en la oferta o incremento en la demanda, como ha ocurrido en el sector agropecuario. Incluso el presidente Petro también se refirió a esta polémica. Como en todo el mundo, la inflación actual, mundial y nacional, no tiene como fuente el costo salarial, sino el ánimo de incremento de utilidades. Entre otras cosas, el ente gremial critica el estudio sobre el cual se basó Hacienda. Seguimos en Colombia, donde las disidencias ratifican cese del secuestro. Nuestra colega Angie Camacho nos explica más. El acuerdo consta de 8 páginas. En él ratifican la prórroga de cese al fuego que ya arrancó y termina el próximo 15 de julio. Y para eso se emitió orden a todas las estructuras de este grupo. Por escrito reafirman la suspensión de retenciones con fines económicos, es decir, se comprometen a no secuestrar. También a prevenir el contacto armado, el retorno de civiles y combatientes, la realización de corredores humanitarios y acatamiento del VIH por parte de integrantes de sus estructuras. Se profundiza el carácter territorial de la mesa con unos proyectos y planes específicos en lugares donde tiene presencia el Estado Mayor Central. Sin embargo, resulta preocupante que se hable de acuerdos de inmediato cumplimiento sin que se mencione la dejación de armas o la desmovilización del Estado Mayor Central. Quedarían como una suerte de veedores armados de la implementación de estos proyectos. En materia de los desaparecidos, las partes se comprometen a ayudar en la localización y búsqueda y coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Tanto los escoltas como protegidos, vehículos e instrumentos de la Unidad Nacional de Protección serán respetados. Se priorizarán 6 zonas: Cauca, Caquetá, Arauca, Putumayo, Guaviare y norte de Santander, para el diálogo social y humanitario. Habrá participación de campesinos, indígenas, negros, mujeres, jóvenes, víctimas y población vulnerable. Algo que va a potenciar mucho más esta mesa de negociación va a ser la incorporación de la participación de la sociedad civil en este proceso de negociación, que va a estar acompañada de una definición temática de lo que va a ser la agenda ambiental. Pese a esto, en el acuerdo no se hace referencia a las extorsiones, respeto a la vida de los firmantes del acuerdo con las extintas FARC. Tras los conflictos desatados en países del sur, Panamá busca reforzar su frontera de Darién de las bandas criminales. Veamos la siguiente nota. A través del lanzamiento de la operación que busca seguir reforzando la frontera de Panamá con Colombia contra el crimen organizado y el tráfico ilícito de migrantes, fue que el ministro de Seguridad Pública indicó que el próximo viernes sostendrá una reunión con las autoridades colombianas para tratar el tema migratorio tras la situación de crisis que se vive en algunos países de la región. Porque yo lo que veo al sur son más problemas de seguridad nacional, como lo hemos visto en Ecuador. Ecuador marcó el año pasado una considerable cantidad de personas que transitaron y que cuando pasaban por nuestro territorio se les preguntaba, y la mayoría era por seguridad, problemas económicos. Según la Fuerza Pública Panameña, la delincuencia organizada ha aumentado su criminalidad a raíz de la crisis de inseguridad que está ocurriendo en América del Sur, por lo que aumentará el flujo migratorio, tráfico de sustancias ilícitas, contrabando, así como también incrementarán sus fuentes de ingreso. Hemos podido poner a orden de las autoridades competentes, nacionales y extranjeros, hemos podido decomisar recursos, hemos podido rescatar migrantes de la mano del crimen organizado. Logró con el rescate de más de 730 migrantes de mano del crimen organizado. 220 los cuales fueron transportados y abandonados por estos grupos criminales. Juan Manuel Pino advirtió sobre el aumento del número de migrantes chinos que cruzan la selva del Darién, camino a los Estados Unidos. La migración no se detendrá, según advierten las autoridades panameñas, por lo que se buscan alternativas para evitar que las bandas organizadas
sigan lucrando con la necesidad de los migrantes. Las últimas cifras indican que unos 520.000 migrantes atravesaron la selva del Darién el año pasado. De esos, 328.000 aproximadamente fueron venezolanos, seguido de los ecuatorianos, 57.250, haitianos y chinos, unos 25.000. El número de casos de COVID-19 sigue aumentando en México. Asimismo, aumentan las hospitalizaciones, que incluyen un repunte en el número de contagios de COVID-19, ha provocado preocupación en un sector de la población, sobre todo en lo que respecta a la ocupación hospitalaria. Pues aquí cuando llegamos el día sábado en el INER de aquí de México, había 7 camas disponibles y es así porque pues, mi esposo lo atendieron inmediatamente, o sea, de eso no tenemos ningún problema. Aunque el sistema de la red Irak de infección respiratoria aguda grave informa que hasta este martes 9 hospitales del país reportan 100% de camas generales y 2 operan con más del 70% de su capacidad. Pero para expertos consultados por CNN, esos datos no representan un indicador que sugiera alguna alarma. Pero si ese hospital tiene 2 camas para eso y se le ocupan, pues ese hospital va a decir que ya está al 100% de sus camas para infecciones respiratorias agudas graves. Esto no quiere decir que el hospital está saturado. La Secretaría de Salud Federal informó este lunes que de las 5.489 camas reportadas por las unidades hospitalarias para la atención de pacientes por COVID-19, solo 183 camas generales y 25 con ventilador estaban ocupadas. De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en lo que va de este 2024, se han reportado 5.266 casos sospechosos de COVID-19 y solo hay 130 confirmados. En el caso de la influenza, de 58.368 casos sospechosos, 4.875 fueron casos confirmados. Pero la Secretaría de Salud Capitalina y la Universidad Nacional Autónoma de México señalan que hasta el momento no hay algún indicador que sugiera alarma. Vámonos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estas son algunas infecciones pulmonares que afectan a la comunidad. Joven come cucarachas. All right, I got you. Yeah. What the? Who coming down for the party? Citar conectando, citar conectando. Da Carnaval 70, arroba bien teta, celebrando su cultura. Citar conectando. And unity, celebrating 17. Citar conectando. La guisa, manda la ira, move cubo. Da cubo vira, da citar bota mira. Citar, citar. Son papás citar, set up your body. Citar, citar. Por caminar. Citar conectando. Citar, sponsor oficial de Carnaval 70. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem tu gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB. Bom amigo. Cuando los Murrays descubrieron las Zen Beats The Game, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Zen Beats The Game mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles.
continuamos con más información a través de Primera Plana. El virus sincicial respiratorio es el microbio más común que causa infecciones en los pulmones y en las vías respiratorias en los bebés y en los niños pequeños. Conoce más sobre el nuevo tratamiento para combatirlo. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es una nueva arma contra un virus común y contagioso que podría cambiar cómo el VRS afecta a los niños pequeños durante la temporada de virus respiratorios. Da una capa adicional de protección para que los bebés que se contagien del VRS no se enfermen tanto. La doctora Juanita Mora de la Asociación Estadounidense del Pulmón dice que el nuevo tratamiento es un anticuerpo monoclonal. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades lo recomiendan para todos los bebés menores de 8 meses que nacieron o están empezando su primera temporada del VRS. También se puede administrar una vacuna durante el embarazo, si tiene entre 32 y 33 semanas de embarazo durante la temporada del VRS, que es de septiembre a enero en la mayoría de Estados Unidos. El anticuerpo también se recomienda para algunos niños entre los 8 y 19 meses que estén bajo un riesgo mayor de enfermedad severa por una condición preexistente. Ahora está disponible en los consultorios pediátricos y también en las clínicas del Departamento de Salud. La mayoría de las personas, incluyendo los infantes, que se contagian del VRS, solo presentan síntomas leves similares a los de un resfriado, pero también puede ser severo o peligroso. Mora dice que el VRS puede causar deshidratación si el niño no come o bebe y puede dificultar la respiración. Estos son los 2 indicadores que le enseño a los padres para que lleven inmediatamente a sus hijos al departamento de emergencias. Y en nuestra sección de las más virales, joven come cucaracha de $70,000 en China y sorprende con su comentario. Es muy nutritiva, dejando boquiabiertos a los usuarios tras consumir el insecto vivo. Dmytro Komorov es un periodista originario de Ucrania que viajó hasta la China para conocer más sobre la cultura del país asiático. Una de las experiencias que tuvo el comunicador fue comer una cucaracha de $70,000. La escena compartida en el canal de YouTube Un Mundo al Revés dejó en shock a miles de usuarios. Este hombre, que viaja por varios lugares del mundo gracias a su programa en YouTube, asombró una vez más al mostrar su vivencia en una de las provincias de Xinjiang. Ese lugar conoció una insólita granja que lo dejó impresionado por la gran cantidad de cucarachas que crían para venderlas. Es un negocio rentable porque las cucarachas se reproducen muy rápido. 10,000 cucarachas por célula. De un panal se obtienen hasta 15 kilogramos que cuestan $50 el kilo y en un año se puede obtener hasta $70,000. Luego de explorar el inmueble, el ciudadano chino reta al ucraniano a una carrera de cucarachas. Quien pierda deberá comer una. En la revancha, el periodista pierde la batalla y tiene que cumplir con lo acordado. Está viva, por supuesto. Se crió con calabazas, con productos naturales. Creció allí en donde no hay industrias nocivas. Después de todo, aquí dicen que es una criatura muy saludable. Mi primera cucaracha. Me la comí. Todo es posible en la vida. Y a quien no le gustaría ser recibido en una fiesta con una impresionante joya. Una joven cumpleañera quiso dar una sorpresa a sus invitados y vaya lo que logró. Sus invitados quedaron atónitos al encontrar bolsas con joyas de regalo en sus mesas. En un evento que ha dejado a todos asombrado, una joven que celebraba su fiesta de 15 años sorprendió a sus invitados de una manera inusual y extravagante. En un lugar de tradicionales recuerdos de la fiesta, los asistentes al evento encontraron algo mucho más lujoso en sus mesas. A través de una cuenta, los familiares de una adolescente quisieron obsequiar algo especial a las personas que acompañaron a la joven en el momento más feliz de su vida. Entregaron joyas en bolsas y les dejaron sobre la mesa de los invitados. El video capturó no solo la sorpresa y la alegría de los asistentes, sino también la atmósfera festiva y lujosa del evento. En poco tiempo la grabación se convirtió en fenómeno allí en redes sociales. Las bolsas de las joyas de Pandora, no solo un regalo de alto valor económico, sino también un símbolo de la importancia y cariño que la cumpleañera siente por cada uno de sus invitados. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene de la mano de Sagicor Life.
Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brindan la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106, o llama al 588-5042. Y los Transformers siguen en Perú, construyen enorme escultura de Optimus Primal en Tarapoto. Continúa la fiebre de los Transformers, una enorme escultura de Optimus Primal, personaje que hizo su aparición en la película Transformer El Despertar de las Bestias, ha sido colocada en la Plaza de Armas de la ciudad de Tarapoto, ubicada en la región de San Martín, en Perú. La instalación de la figura ha puesto muy felices a los ciudadanos, sobre todo a los más pequeños, quienes no paran de tomarse fotos para inmortalizar este bello momento. Las autoridades de la municipalidad explicaron ante los medios de comunicación que la película Transformers caló mucho en la ciudadanía, puesto que algunas de las escenas del largometraje fueron filmadas allí. Ello le dio la idea de mandar construir la figura de Optimus, uno de los personajes que hizo este film más importante. Este trabajador de la construcción creyó estar libre y se topó con una sorpresa que se viralizó en TikTok. En el vertiginoso mundo laboral actual, donde las responsabilidades y las jornadas de trabajo suelen fusionarse en una constante lucha por el tiempo, un curioso incidente se volvió viral en redes sociales. En Entre Ríos, un trabajador de una empresa de construcción se ausentó de su empleo bajo la creencia de que le habían otorgado unas inesperadas vacaciones. Lo que sucedió, un impensado encuentro con su jefe en la calle y la creación de un video divertido en TikTok. Todo comenzó cuando el empleado, conocido en la plataforma, decidió aprovechar lo que él creía eran unas merecidas vacaciones para visitar a su abuela. Sin embargo, la realidad le jugó una mala pasada cuando se cruzó inesperadamente con su jefe. Fue entonces cuando la situación dio un giro inesperado. En este video se puede observar cómo el joven se acerca a una camioneta donde se encontraba su jefe para saludarlo. Ante la pregunta del empleador sobre la razón de su presencia en ese momento, el trabajador responde inocentemente que estaba visitando a su abuela. La sorpresa del jefe fue evidente al escuchar la respuesta y la confusión alcanzó su punto máximo cuando el empleado preguntó sobre sus vacaciones. ¿No tienes que estar trabajando?, preguntó el jefe, desconcertado por la situación. Fue entonces cuando el empleado, en una expresión de total desconcierto, repitió que le habían informado que le darían vacaciones sin necesidad de solicitarlas previamente. Ante esta afirmación, el jefe aclaró que todo había sido un malentendido, ya que según la información que le habían proporcionado, el trabajador debería solicitar las vacaciones, pero la empresa se encargaría de informarle cuándo se las darían. Y los dejamos en nuestra emisión de hoy con esta chica a quien le regalaron un auto, pero la sorpresa no resultó como la esperaba. Terminó con un moretón en el ojo. El video compartido en TikTok se volvió viral, sumando risas y simpatía entre los usuarios. Una celebración llena de emoción y alegría se convirtió en episodio inolvidable para Mika, una joven argentina que recibió un sorprendente regalo de sus familiares. Sin embargo, la esperada sorpresa tomó un giro inesperado cuando tubo de papel picado lanzó con entusiasmo, terminó impactando directamente en el ojo. El incidente fue compartido en TikTok y rápidamente se volvió viral. El video muestra el momento en el que se abre la puerta de un garaje para revelar el auto de la marca de Mika, mientras los familiares aguardaban con entusiasmo. Sin embargo, la emoción alcanzó su punto culminante cuando una de las presentes decidió añadir un toque adicional de allí en este espectáculo. Lamentablemente, la precisión no fue la mejor y en lugar de arrojarlo hacia arriba, encontró el destino en el ojo de Mika. Este video se volvió viral. Era para arriba, no en el ojo. Hasta aquí nuestra programación del día de hoy. Agradecemos por su fiel sintonía y recuerden, en redes nos pueden seguir en Facebook en Primera Plana con Alejandra Forero. Soy Noemí Peña y para mí ha sido un placer. Continúen con la buena programación de Telearuba.